Ya, yo les voy a pedir que mantengan los micrófonos apagados para que no tengamos como sonido ambiente. Y cuando vayan necesitando algo, van interrumpiendo y van preguntando. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Recuerden que lo que nosotros estamos haciendo, estamos preparando la comprensión lectora para que ustedes puedan tomar su prueba, ¿cierto? Lo único que se les solicita a ustedes, ya dieron la de los cursos anteriores, es la comprensión de textos, por lo tanto eso es lo que siempre nosotros estamos entrenando. ¿Ya? Lo que vamos a hacer hoy día es ver los tipos de textos que les aparecen en sus pruebas, y vamos a ir ejercitando uno por uno, ya de acuerdo a la guía que yo les pasé. Entonces, vamos a partir con los tipos de texto. Ustedes en sus pruebas se van a encontrar con 5 tipos de texto. Estos pueden ser biografías, pueden ser avisos de trabajo, pueden ser mails o cartas, conversaciones, infografías o letreros, ¿ya? Estos son los 5 tipos de escritura que se encuentran siempre. Por lo tanto, tenemos que ver cómo abarcamos o cómo abordamos cada uno de ellos. Vamos a partir con un enfoque general, que son las técnicas de comprensión lectora. Esto ya lo hemos visto, así que voy a ir más rápido con esto porque es algo que siempre hacemos. Al momento de enfrentar un texto, ustedes me pueden interrumpir cuando necesiten algo o vayan no entendiendo algo, ¿ya? Al momento de enfrentar un texto, lo que hago primero siempre es una lectura rápida. Esta lectura se llama skim, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer en esta primera lectura rápida? Voy a primero identificar los cognados. Recuerden que siempre hablamos de los cognados, que son palabras que se parecen mucho en inglés y en español, ¿ya? Yo les puse ahí, por ejemplo, dice examples, y hay varias palabras como concert, illusion, family, special y problem. Esas palabras son cognados, ¿ya? Si yo las miro, me doy cuenta que se parecen mucho en inglés y en español, les falta una letra o cambio una letra, pero se parecen mucho, ¿ya? Esas son las palabras que primero tengo que identificar en un texto. Si están leyendo un párrafo y se encuentran con palabras como doctor, hospital, ambulance, ustedes se dan cuenta que esas 3 palabras se parecen mucho en inglés y en español. Y que quizás si solamente toman esas palabras del texto, van a saber que el texto tiene que ver con un doctor, con una ambulancia y con un hospital. Por lo tanto, el tema del texto, que va a ser como el área de salud o alguna situación médica, ustedes ya lo van a inferir solamente utilizando estas palabras. ¿Ya? Esa es la importancia de los cognados. En esta primera lectura rápida, lo otro que hago es identificar las palabras que ya conozco. Siempre hay alguna palabra que ustedes manejan. Recuerden que en cosas como los aparatos tecnológicos, la televisión o las tiendas, siempre hay palabras en inglés que ustedes ya conocen. Por lo tanto, en esta primera lectura rápida, lo que yo debería hacer es identificar los cognados, puede ser, por ejemplo, subrayando la palabra, y después identificar las palabras que ya conozco, por ejemplo, poniéndole un tic. Eso sería como una buena forma de marcar por primera vez un texto, ¿ya? Esas 2 cosas ya me dan una idea general del texto. Ya puedo inferir de qué trata o cuál es el tema del texto. Pero para responder las preguntas, tengo que ser un poquito más específico. Entonces, después de esta lectura rápida, que se llama skim, voy a leer detenidamente el texto de nuevo, y esta pregunta se llama scan. ¿Ya? Abuelo, grandpa. Cuando yo voy al médico y me hago un escáner, me revisan entero, ¿cierto? Y ven completo lo que tengo. Me sacan como una radiografía, por así decirlo. Lo que yo hago en esta lectura detenida también se llama scan. Y para eso voy palabra por palabra viendo si las conozco o no. ¿Ya? Las que no conozco, voy a elegir un máximo de 10 palabras. La verdad que los textos que ustedes tienen en su prueba son textos súper cortos, entonces 10 palabras sería mucho. Pero vamos a ponerlos como máximo de todas formas.
voy a buscar 10 palabras que yo creo que son importantes, las voy a buscar en el diccionario y voy a hacer un glosario inglés y español, como el ejemplo que está ahí sobre la familia. La idea de este glosario es que, además de las palabras que ya conozco, y además de las palabras de los cognados, parecidas en inglés y en español, más estas palabras que yo busqué el significado, ya voy a tener un espectro más amplio o una idea más amplia de lo que me están preguntando. Pero aún así, todavía no es suficiente, porque necesito ser un poco más específico. Y para eso, me voy a ir a las preguntas, ¿ya? Lo primero es recordarles que las preguntas en inglés se llaman double H questions, porque en su mayoría empiezan con la palabra con WH, ¿ya? Las preguntas pueden ser who, what, where, why, whose, when, etc. Y cada una de estas palabras interrogativas significa algo, ¿ya? Yo debo saber cuáles son estas palabras interrogativas porque tengo que preguntar, tengo que saber si me están preguntando por alguien, si me están preguntando por algo, si me están preguntando dónde, cómo o cuándo. Por lo tanto, recordar este tipo de palabras es algo que sí o sí tengo que hacer. Como dato frente a esto y en relación a las palabras, recuerden que ustedes pueden usar diccionario para su prueba. Los diccionarios siempre al centro, al medio, tienen unas páginas que están a color. Recuerden que los diccionarios son inglés y español, ¿cierto? Entonces tienen unas páginas que están a color y estas páginas son temáticas. Ahí aparecen, por ejemplo, no sé, dice los miembros de la familia y aparecen todos los miembros de la familia en inglés y en español con una imagen. Las frutas y las verduras, por ejemplo, y aparecen todas ahí. Los números del 1 al 1000 y aparecen todos los números ahí también. Estas palabras, las palabras interrogativas, también siempre están como en una lista. ¿Ya? Por lo tanto, si algún día no recuerdan una y tienen un diccionario a mano, revisen la parte del centro, la parte de color de los diccionarios, porque siempre están ahí. ¿Ya? Entonces, rápidamente volviendo un poquito atrás. Leo un texto de forma rápida, primeramente. Identifico los cognados, que son las palabras similares en inglés y en español. Identifico las palabras que ya conozco. Después busco un par de palabras que no conozco y que yo considere que van a ser importantes. ¿Cómo saber si son importantes o no? Generalmente son palabras largas, ¿ya? Si ustedes se fijan en palabras cortitas que no conocen, van a ser artículos, van a ser conectores, pero no van a ser palabras de vocabulario temático, ¿ya? Identifican un par de palabras largas, ¿cierto? Y hacen un glosario. Después se van a las preguntas y ven quiénes están preguntando, si le están preguntando por una persona, por un lugar o algo más. Y finalmente, y esto es súper importante, llevo la pregunta al texto. Fíjense en el ejemplo que tengo ahí. Dice número 1, when was John Lennon born? Ahí tengo varias cosas. Primero, la pregunta con doble H, que es when, si yo la busco, significa cuándo. Por lo tanto, ya sé que me están preguntando por una fecha, ¿ya? Porque la pregunta es ¿cuándo? Después dice John Lennon, que es el nombre de la persona de este texto, ¿cierto? Y al final dice la palabra born. Si yo no entiendo o no sé qué significa la palabra born, voy a buscarla en un glosario y me voy a dar cuenta que la palabra born significa nació, ¿ya? Por lo tanto, yo tomo estas tres últimas palabras del texto, de la pregunta, John Lennon born, y las voy a buscar en el texto. Como este tipo de texto es una biografía, me va a aparecer la información explícita. Por lo tanto, si busco la palabra born en el texto, me voy a encontrar que en la primera línea dice John Winston Ono Lennon was born, nació, y ahí me aparece la fecha on 9 October 1940. Si se fijan, lo que hice fue tomar las palabras de la pregunta y buscarlas en el texto. Eso siempre va a ser algo positivo de hacer porque sus preguntas son de tipo explícito, están todas ahí en el texto, no tienen que inferir, no tienen que parafrasear, nada por el estilo, simplemente tienen que extraer la información que está dentro del texto.
Entonces, volviendo otra vez atrás, utilizando esta técnica de comprensión lectora, buscando los cognados, identificando las palabras que ya conozco, haciendo un pequeño glosario, recordando qué significan las preguntas y buscando las palabras de la pregunta en el texto, yo puedo responder de buena forma cualquier tipo de texto que me presente. Esto es lo que hemos estado haciendo durante las clases. Yo siempre les insisto que traducir no es lo correcto, ¿ya? ¿Por qué no? Porque se pierde mucho tiempo traduciendo. Si voy buscando palabra por palabra, finalmente me voy a quedar sin tiempo para responder. Por lo tanto, lo que siempre intentamos hacer es identificar las ideas generales y específicas utilizando estas técnicas de comprensión lectora. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Muy rápido. Ustedes me tienen que decir. No, todo bien hasta el momento. Ya, es lo mismo que hemos Todo hecho bien, profe. siempre. Eso, así hemos ido trabajando siempre. Entonces ahora vamos a ir viendo texto por texto cuáles son los tipos y cómo los podemos resolver. Vamos avanzando. Tiene la guía a mano, ¿cierto? El primer tipo de texto que vamos a ver son las biografías. Estos siempre aparecen en su prueba. Ya siempre aparece una biografía y generalmente es de un artista. Por lo tanto, ¿qué cosas tengo que identificar acá? Primero las fechas importantes, la fecha de nacimiento, la fecha de fallecimiento o algún hito importante. Los nombres que aparecen dentro del texto, las relaciones familiares, por ejemplo. Los lugares mencionados, donde nació, donde trabajó, donde creció, ciudades o países. Las actividades, si estoy hablando de una persona, me va a decir qué es lo que era ser un pintor, un cantante, un escritor, un activista. Y los nombres propios, me va a dar información relevante del personaje, por lo tanto, todos los nombres que estén en mayúscula pueden ser nombres relacionados con canciones, discos, libros o lugares. ¿Ya? Toda esta información es la que siempre encuentro en una biografía. Y en la guía que yo les pasé, les aparece esta biografía, que es de Greta Thunberg. Esto está, un minuto, creo que está en la primera página. A ver. Está en la primera página esta biografía sobre Greta Thunberg. Yo la voy a leer rápidamente y después nos vamos a ir a las preguntas. Dice, Greta Thunberg is a Swedish environmental activist. She rose to prominence since 2018 when she protested climate change outside the Swedish parliament at the age of 15. Her school made her a prominent spokesperson for environmental causes and global warming. Thunberg is 17 now, and she travels around the world avoiding airplanes to not contribute to climate change, to speak to leading political figures. She is not affiliated to any political movement, but argues we need to take urgent action to reverse an imminent environmental disaster. Este pequeño texto es una biografía, ¿ya? Por lo tanto, habla de una persona y entrega información sobre lo que hace, alguna fecha importante y algunas cosas relacionadas con su trabajo. Lo bueno que tienen las pruebas es que ya traen un pequeño glosario. Entonces, por ejemplo, aquí aparece con un asterisco marcado palabras como prominence, como spokesperson, como global warming y avoiding, y le sale el significado en español. ¿Ya? Con este pequeño texto, ustedes van a trabajar en estas 7 preguntas. Yo les voy a explicar de qué trata cada una de las preguntas y las vamos a ir respondiendo después de unos minutitos todos juntos. La número 1 dice, what is the text about? ¿De qué trata este texto? La número 2, what did Greta do outside the Swedish parliament when she was 15? ¿Qué fue lo que hizo Greta afuera del parlamento cuando tenía 15? La número 3, according to the text, when did Greta rise to prominence? A continuación, escriba en español. De acuerdo al texto, ¿cuándo tuvo relevancia Greta o cuándo se hizo famosa, por así decirlo? Miren, fíjense que la pregunta es when, es ¿cuándo? Número 4, according to the text, how old is Greta now? De acuerdo al texto, ¿qué edad tiene Greta ahora?
How old? Otra pregunta interrogativa. Otra palabra interrogativa. Número 5. En la oración. She's not part of any political movement, but argues we need to take urgent action. ¿Qué significa la palabra argue? Para eso, tienen que buscar el significado de la palabra primero y después ver cuál de las palabras que están abajo es un sinónimo, ¿ya? ¿Cuál de las palabras que están abajo significa lo mismo, por así decirlo? Después la número 6, de acuerdo al texto, ¿por qué ella evita los aviones? Voy a buscar la palabra airplanes en el texto y lo voy a encontrar la respuesta. Y finalmente, de acuerdo al texto, ¿cómo comunica Greta su causa ahora? A continuación, su respuesta en español. Lo que yo les voy a pedir es que miren el texto un par de minutos, traten de hacer las técnicas de comprensión lectora, ¿cierto? Buscando los cognados, las palabras que no sepan de acuerdo al glosario, y traten de entender de qué trata el texto como idea general, y después vamos a ir respondiendo todos juntos. Tómense 1 o 2 minutos para mirar el texto, ver las palabras, tratar de entender la idea general, y nos vamos a ir cada uno, o sea, nos vamos a ir todos juntos a las preguntas. Den una lectura rápida y después una lectura detenida, como estábamos conversando, y la revisamos todos juntos. No hagan las preguntas, solamente hagan una lectura del texto para entender la idea central. Denme un segundo, voy a enchufar esto y vuelvo enseguida. ¿Hicieron la lectura? ¿Ya pudieron hacer la lectura del texto? ¿La lectura rápida? Recuerden que no es necesario que respondan, vamos a ir todos juntos, pero necesito que hagan una lectura rápida del texto para empezar a responder. Está listo, Sí, profe. ok. Ya, vamos entonces. Ustedes van marcando su guía o van escribiendo las respuestas por ahí. Recuerden que la idea es que las tengan todo ahí en su cuaderno. Entonces, what is the text about? ¿De qué trata este texto? Según lo que ustedes entendieron en su lectura, ¿de qué trata el texto? De una ambientalista, de una Ya. niña que está luchando contra la contaminación global. Ya, por lo tanto, la alternativa correcta, la número 1, es la letra D. ¿Ya? Sí. ¿De qué trata el texto? De un ambientalista, activista medioambiental. Good.
Número 2. ¿Qué fue lo que hizo Greta afuera del Parlamento cuando tenía 15? Protestó contra el clima. Ya. ¿Sería la alternativa? Ah, Ah, La letra A. She protested climate change. Bien. Número 3. ¿Cuándo se hizo famosa o cuándo tuvo relevancia la Greta? cuando hizo una protesta fuera del Parlamento. Ya, pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿En el 2018? En el 2018. Bien, en el 2018. Número 5. Perdón, número 4. How old is Greta now? ¿Qué edad tiene ahora Greta? Eh, Ella 15. tiene 17. 17. 17. 17. 17 Good. años. La palabra now es ahora, por lo tanto, ella ahora tiene 17. Número 5, en la oración. ¿Qué significa la palabra argue? Yo les voy a decir que la palabra argue significa... ¿Perdón? speak. Ya, sí, tiene que ver con hablar. De hecho, son todas medias parecidas. Argumento. Ana, me levanta la mano. Argumento. Ah, La D, claim. Ya, es la letra D, es claim. Argue Claim, significa claim. como... ay, se me fue la palabra en español. Argue es como decir algo, ¿ya? Claim es como también, es como enunciar algo. Esa sería la palabra más correcta, a pesar de que podría ser cualquiera de ellas. Claim, la letra D. La Claim. número 6. ¿Por qué ella evita los aviones? Todo esto se responde en español. ¿Por qué evita los aviones? Se quedó pegado, profe. ¿Me ven ahí? El número 6. ¿Por qué ella evita los aviones? Para no contaminar. Para no contaminar. Bien. Y la número 7. ¿Cómo comunica su causa ahora? ¿Qué es lo que hace ella para hablar sobre el medio ambiente? Dice... Thunberg is 17 now and she travels around the world avoiding airplanes to not contribute the climate change. Después del paréntesis dice to speak to leading political figures. To speak to leading political figures. ¿Qué es lo que hace? Lo que ¿Está hace es relacionado a algo? hablar con políticos. Estas son las alternativas que hemos estado viendo. La 1 es la letra D, la 2 es la A, la 3 cuando me preguntan ¿cuándo? El 2018. El número 4, ¿qué edad tiene ahora? 17. Ahí era en español. Yo me traspapelé y lo puse en inglés, pero era en español. La número Profe, 5, profe, la palabra profe. argue es claim, ¿cierto? En la número 6, ¿por qué evita los aviones? Para no contribuir al cambio climático. Y en la número 7, ¿qué es lo que hace ahora para transmitir su causa? Hablar con políticos. Hablar Las con autoridades políticos. políticas. Completen ahí y nos vamos con el otro tiro. Me acaba de salir el mensaje que en 10 minutos la sesión se termina, ¿ya? Pero después de 10 minutos les voy a subir el link de nuevo por el WhatsApp para que vuelvan a entrar, ¿ya? Díganme ustedes, ¿estamos listos? Sí, profe. Sí, Ya. profe. De todas formas, después se les va a enviar el PPT de nuevo con la respuesta, así que vamos avanzando. El segundo tipo de texto que ustedes encuentran en su prueba son los avisos de trabajo, ¿ya? ¿Qué es importante identificar aquí? Primero el trabajo al que se postula. Rápidamente, si miran el aviso que está ahí, ¿qué trabajo están pidiendo? ¿Una secretaria?
Ya, una secretaria. Si se fijan, esa palabra secretary es un cognado. Es una palabra muy parecida en inglés y en español, por lo tanto, solamente al mirar eso, me doy cuenta que están buscando una secretaria. Y que es de forma urgente. Dice ahí urgent. Cosas a identificar: el lugar de trabajo, bueno, el trabajo y el lugar, si es que aparece el horario, los requisitos para postular, eso siempre aparece, y algún tipo de información de contacto. Por ejemplo, mirando el afiche que está ahí, ¿de qué forma puedo postular ese trabajo de secretaria? ¿A través de qué? ¿Tengo que llamar a algún teléfono? ¿Tengo que ir a una A entrevista? través de un correo electrónico y un número de teléfono. Bien, al final aparece ahí un correo electrónico y un número de teléfono, ¿ya? Esas son cosas que puedo identificar fácilmente dentro del texto. Hay otras que necesito un poquito más de análisis, que tienen que ver, por ejemplo, con los requisitos, ¿ya? Si yo les digo que la palabra skills, si ustedes la buscaran, significan habilidades, ¿ya? Skills significan habilidades. Y en ese afiche me dicen que las personas que postulan deben tener un tipo de habilidades. ¿Qué habilidades son? Administrativa. Administrativa. Bien, también me parece administration, que es un cognado, se parece mucho en inglés y al español. Bien, si se fijan, haciendo las mismas técnicas con lectora, buscando los cognados, haciendo glosarios, puede identificar la información de estos tipos de texto, que es muy corta, ya son textos muy cortitos. Por lo tanto, en su guía aparece este texto, que dice lo siguiente. Holiday job. Do you want to earn some extra money this summer? Do you speak another language? We need French, Spanish, or German speakers to work for us in the City Museum shop Tuesday, Saturday. Send your CV to citymuseum@shopjob.lkj. Mirando esa oferta de trabajo, ¿dónde están requiriendo a alguien para trabajar? ¿En qué lugar? Los museos. En un museo, ¿cierto? Museum, cognado, palabra similar en inglés y en español. ¿Cómo puedo postular ese trabajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para postular ese trabajo? Enviar el currículum. Ya, enviar el currículum por un correo, ¿cierto? ¿Aparece algún horario en ese trabajo? ¿Me da algún día, alguna hora? Presentar algún Eh, currículum. Sí. Jueves a sábado, algo así, ¿o no? Ya, de martes, recuerden Martes, Tuesday, perdón. me dice que tengo que trabajar de martes a sábado. Postular. Ya, sí, tengo que postular, ¿cierto? Enviando mi correo a ese mail, enviando mi currículum. Me dice que hay que trabajar de martes a sábado. Y hay algo que me diga, de acuerdo a lo que ustedes lean en la rápida, ¿hay algo que necesite saber para trabajar en esto? ¿Algún Saber requerimiento en español. particular? Hablar idiomas. Hablar idiomas. Algún- ¿Listo? sí. Aparece ahí French, que es francés, Spanish, Francés, español, Español, y alemán. que es alemán. ¿Ya? Bien, hay palabras ahí que son cognados, como el French, que es francés, se parece un poco, el Spanish, que es español, y ustedes podrían buscar el German, que es alemán. Por lo tanto, en una primera lectura de este texto, ya sé que a veces un trabajo para el museo, ya sé que tengo que mandar mi correo a eso, ya sé que el trabajo que se ofrece es de martes a sábado, y que además necesito hablar un idioma. Si se fijan en la primera lectura, ya tengo 4 preguntas respondidas. Entonces, sabiendo eso, ahora nos vamos a las preguntas. La pregunta 16. What is a requirement to work in the museum? La pregunta es, ¿cuál de estos es un requerimiento para trabajar en el museo? ¿Ya? Y las alternativas son B. have some extra money, B, speak another language, C, work after the summer, o D, work only on Saturday. ¿Cuál creen ustedes que sería la La correcta? B. 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 B.
La B, ¿cierto? Hablar otro lenguaje. Si se fijan, las otras también aparecen en el texto. Aparece la palabra holiday, que tiene que ver con las vacaciones. Este es un trabajo de vacaciones, por eso dice summer. ¿Recuerdan qué estación es summer? ¿Verano? Verano. Por lo tanto, esto es un trabajo de verano, ¿ya? Pero lo que necesito es algún otro lenguaje. La 16 es la letra B. La número 17. ¿Cuál es el propósito de este aviso? ¿Cuál es el propósito de cualquier aviso de trabajo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Informando. ¿Ya? ¿Qué estoy informando? ¿Qué es lo que estoy informando en un aviso de trabajo? Él necesita personal. Ya, que necesito contratar a alguien, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, de las alternativas que están ahí, hay dos que dicen informar. A y B. B. ¿Cuál creen La A. ustedes que es? La A puede B. ser. Ya, la A dice informar acerca de un trabajo de verano o de vacaciones. Y la B dice informar sobre el museo de la ciudad. ¿A o B? La A. La A. Está A. relacionado con el título, yo creo. Exacto, bien, a eso iba ahora. Si se fijan, el título es trabajo de verano. La conexión. Por lo tanto, eso es lo que está informando. La 17 es la letra A. Después la 18 dice, according to the text, de acuerdo al texto, when do you have to work? ¿Recuerdan qué significaba la palabra when? Era un tipo de pregunta cuando dice when. ¿Por qué me están preguntando? ¿Cuándo? 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 ¿Cierto? Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuándo tienes que trabajar en esta oferta de trabajo? En el verano. En las Ya. vacaciones de verano. En el verano, ¿algo más específico? ¿Algún horario, Martes, algo más sábado. específico? Martes y En el sábado. verano de martes a sábado. De martes a sábado. Bien, en el verano, de martes a sábado. Y finalmente, la 19. Escribe, este tipo de preguntas siempre aparecen en su prueba y son como preguntas de sentido común, más que nada. Mientras uno haga una respuesta que tenga que ver con el texto, siempre se va a encontrar buena y siempre se va a hacer en español. Profe, Dígame. ¿le puede dar una repasadita a todos? Sabe que no se fue la conexión y no escuché nada de qué se trataba el cuento. Me quedé pegada en la primera pregunta arriba. Ya, voy a ir rápidamente porque no puedo volver todo atrás. Recuerden que estamos Sí, con es tiempo. que está quedando